Bueno chicos, ¿cómo les va? Lo que vamos a ver hoy es una nueva forma de división, ¿sí? La división que vimos la vez pasada es una división de tipo tradicional que sirve para dividir a cualquier polinomio. Pero en realidad uno utiliza mucho más seguido en matemática la división por medio del método de Ruffini, que es una división un poco más sencilla. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no nos enseñó esa? Porque no se puede usar siempre. Porque la regla de Ruffini es una regla que no siempre se utiliza. Tienen que tener dadas algunas condiciones muy específicas para que se pueda utilizar. Y justamente una de esas condiciones es la misma que para las divisiones. El dividendo tiene que estar completo y ordenado, ¿sí? Pero la otra regla, ¿sí? Dividendo completo y ordenado. Pero Ruffini solamente se puede utilizar cuando el divisor es del tipo x más o menos un número. Por ejemplo, x más 3, x menos 5, x más un medio, ¿sí? Todos estos divisores pueden ser divisores para poder utilizar la regla de Ruffini, ¿sí? Si el divisor tuviese un 2 acá adelante o un x cuadrado, ya no se puede usar la regla de Ruffini. Tenemos que usar la división tradicional que vimos en el video anterior, ¿sí? La regla de Ruffini es una regla, es justamente como una cosa metódica, ¿sí? Así que lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Yo voy a pausar la cámara un cachito y vamos a borrar el pizarrón. Bueno, supongamos que tenemos que hacer esta división. ¿Cuál es el primer problema que tenemos acá? Que en el dividendo está ordenado, pero no está completo. Está faltando un término ahí. O sea que el dividendo debería ser 3x a la cuarta más 5x al cubo. Y como falta el término cuadrático, se completa con 0, con el nulo. ¿Sí? Como habíamos visto las dos clases anteriores. Por eso mismo, completamos y ordenamos el polinomio. Ahora vamos a la estructura de la regla de Ruffini. La regla de Ruffini, ¿sí? Es un cuadro. Es un cuadrito para uno poder dividir de una forma más rápida, más ágil que con la división tradicional. Es un cuadrito. Este cuadrito, así a grosso modo, uno lo puede hacer más grande o más chico, pero para que ustedes tengan un orden en la carpeta, ¿sí? Acá hay como 3 renglones arriba de esta línea y acá abajo uno solo, ¿sí? Entonces, acá arriba, lo primero que van a construir y van a escribir es el dividendo. Pero para ser prolijos van a escribir el dividendo sin las x. Vamos a poner el 3, o sea, solo los coeficientes de este dividendo completo y ordenado. 3 por el x cuarta, 5, 0, menos 3, si hay un negativo se pone con su signo, y 2. Ahí se pone el dividendo, esta es la estructura. Después acá se deja un espacio en el medio, ¿sí? Tienen que darle como 2 renglones, digamos. Y acá, ¿sí? Lo que van a hacer ahora... Bueno, ahora, ¿dónde va el divisor? ¿Sí? El divisor, ¿sí? Vamos a tomar solamente el número que nos queda de divisor y vamos a utilizar el opuesto. Si es 2, menos 2. Si es menos 3, el 3 positivo. Siempre el opuesto. En este caso, como es 2, vamos a usar el menos 2 y lo vamos a poner en este rincón del cuadrito que hablamos de Ruffini, ¿sí? En ese rincón vamos a poner siempre el divisor. Y ahora
Muy sencillo. Es todo un solo procedimiento, ¿sí? Imagínense, vamos a dibujarlo, pero no es necesario, ¿sí? Ustedes si quieren tener un orden lo pueden dibujar. Imagínense que acá hay unas líneas imaginarias que separan cada uno de estos dígitos como si cada uno fuese aparte. Entonces, para poder dividir por Ruffini y usar esta regla, el primer dígito siempre baja derecho acá, ¿sí? No es necesario que hagan las flechitas que yo voy a hacer, son para explicar las flechitas, ¿sí? Directamente se hace en el aire. El 3 baja acá derecho. ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a multiplicar el divisor por ese 3. Menos por más, menos. 3 por 2, 6. Y ahí van a hacer con el número que tengamos acá arriba y el número que tengamos acá abajo la cuenta que nos quede. En este caso nos queda una cuenta de resta porque este es negativo. 5 menos 6 menos 1. Y ahora repetimos el procedimiento. Menos 2 por menos 1, menos por menos más, y 2 por 1, 2. Como ahora los dos son positivos, el 0 no tiene signo, ¿no? Pero 0 más 2 es 2. Y ahora vuelvo a repetir el procedimiento. Multiplico, ¿sí? Siempre multiplico y en diagonal el resultado. Multiplico y en diagonal el resultado. Menos por más, menos 2 por 2, 4. ¿Sí? El resultado ahí. Menos 3, menos 4, menos 7. Y repetimos el procedimiento. Multiplicamos. Menos por menos más, 2 por 7, 14. 2 más 14, 16. Ahí resolví la regla de Ruffini. Pero la pregunta es, bueno, estábamos dividiendo. ¿Dónde está el resultado, el cociente, y dónde está el segundo resultado de una división que es el resto? Muy sencillo. El último de los dígitos lo recuadran siempre y ese último dígito siempre va a ser el resto. ¿Sí? Y el cociente, el resultado de esta división, va a salir de todos los otros dígitos que tenemos acá. De todos estos dígitos que tenemos acá. O sea que el cociente, el resultado de la división, va a estar dado, ¿sí? Por este 3, por este menos 1, por este 2 y por este menos 7. ¿Sí? O sea que este 3, este menos 1, el 2 y el menos 7 van a ser parte de este resultado. Pero la pregunta es, pero profe, es un polinomio, me tiene que dar con x cubo, con x cuadrado. ¿Cómo lo hago eso? Bueno, me pregunto, el dividendo, ¿de qué grado es? El grado era siempre el exponente más grande, ¿no? Es un polinomio de grado 4. Yo al dividirlo por un polinomio de grado 1, me va a quedar siempre un grado menos. Siempre que use Ruffini, el resultado me va a quedar un grado menos que el dividendo. O sea, si es un grado 7, me va a quedar de resultado un grado 6. Si es un grado 14, me va a quedar de resultado un grado 13. En este caso, como es un grado 4, me va a quedar de resultado un grado 3. El primer coeficiente le va a corresponder a esa x. Y después lo hago en forma ordenada. Después del x cubo vendría el x cuadrado. Después del x cuadrado vendría el x solo. Y agrego los signos intermedios. Acá el menos, acá el más. Y ahí me quedaría el polinomio resultado. ¿Sí? Si yo tuviese un polinomio de grado 14 y acá tendría que poner 13, después voy a poner el 12, 11, 10 y así hasta que llegue al término independiente. O sea, que el resultado de esta división, ¿sí? El resultado del cociente de esta división es 3x cubo, ¿sí? Menos 1x cuadrado,
más 2x menos 7. Y el resto de esta división es 16. Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo un poquito más rápido para no hacer el video muy extenso, ¿sí? Acá adelante, ¿qué hay? Y cuando no hay nada, hay un 1. Está completo y ordenado, o sea que 1, 3, menos 9, menos 27. Ahí sería la estructura que teníamos que armar, ¿sí? Acá va el divisor, pero como este es negativo, acá vamos a poner el 3 positivo, siempre el opuesto del divisor, ¿sí? Opuesto del divisor. Entonces, bajo el 1. 3 por 1, 3. El resultado ahí arriba, ¿sí? 3 más 3, 6. 3 por 6, 18. Menos 9. Menos 9 más 18 me da 9 positivo. 3 por 9, 27 positivo. Menos 27 más 27, 0. El resto de esta división es 0. Y el resultado va a estar compuesto por el 1. Pero como este era x cubo, el resultado va a ser x cuadrado. Luego sería el 6 positivo, que si este es x cuadrado, el siguiente va a ser x a la 1. Más el 9, que va a ser el término independiente. Ese sería el resultado final de la división por Ruffini. Bueno, y el teorema del resto, como bien lo dice el nombre, sirve para averiguar el resto, ¿sí? Entonces, si uno pudiera tener un Ruffini y quisiera saber si lo que hizo está bien, puede hacer el teorema del resto para saber si toda la cuenta que hizo antes está bien porque coincide con el resto. O si alguien les pregunta a ustedes, díganme si esta división es exacta. ¿Cómo saben si una división es exacta? Una división era exacta cuando el resto valía 0. Entonces ustedes usan el teorema del resto para saber si el resto era 0 o no es 0. Si es 0 es exacta, si no es 0 no es exacta. Entonces, vamos a probar el ejercicio anterior, x al cubo más 3x cuadrado menos 9x menos 27 dividido x más 3. Si yo quisiera, no, x menos 3 era. Si yo quisiera saber el resto de esta división, aplicaría el teorema del resto. ¿En qué consiste? En tomar a este polinomio, llamémoslo p de x, ¿sí? Y reemplazar, ¿sí? El teorema del resto es reemplazar el opuesto del divisor, ¿sí? En todas las x. Entonces el opuesto del divisor acá sería 3. ¿Sí? Entonces, en todas las x del polinomio p voy a reemplazar el 3. 3 al cubo. Más 3 por 3 al cuadrado. Menos 9 por 3. Menos 27. Y ahí nos queda armada una cuenta. El resultado de esa cuenta va a ser el resto. 27. 3 al cuadrado es 9 por 3. 27. 9 por 3, 27. Menos 27. Esto da 0. El resto de esta división va a ser 0. Por lo tanto, lo que hicimos con la regla de Ruffini anteriormente estaba bien. Y como nos dio 0, podemos decir también que la división es exacta.